Bienvenido al Mito del Ser Humano. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Pues empezando esta nueva etapa del proyecto, estoy muy entusiasmado de estar de vuelta y pues con muchos proyectos, con muchos temas que quiero explorar, que quiero investigar. Y particularmente en este episodio, traigo una entrevista que me hicieron ahí en una estación de radio en Comitán, en Radio Imer, en un programa que se llama SOS Ambiental. Y al final del episodio voy a dejar un poquito de qué es lo que quiero estar explorando en esta nueva etapa del proyecto. Ahorita te quiero compartir de qué va este episodio en particular. Este es un tema que intenté, o más bien omití en el primer episodio. Lo menciono, pero no profundizo en él porque es un tema que genera mucho estrés y genera miedo, genera pues sensaciones de incomodidad, ¿no? El hablar de nuestra situación actual, el hablar de nuestra metacrisis, hacernos preguntas poderosas de si estamos entrando a un nuevo paradigma, ¿no? Y pues todo lo que podemos ver en el mundo, ¿no? Todo lo que está pasando. Y yo me he dado la tarea de estudiar estos temas y me di cuenta de que la forma en la que los investigadores estaban abordando este tema pues no era la más indicada porque, como ya lo comenté, al ser un tema que genera miedo, se activa el sistema nervioso y entramos en el modo de pelear, huir o congelarnos, ¿no? El fight, flight or freeze, como dicen allá en Estados Unidos los gringos, ¿no? Y cuando entramos en este modo reactivo de nuestro sistema nervioso, la información no entra, ¿no? Y yo he estado pensando, ¿qué es más importante, la emoción o la información? Entonces, voy a tratar de abordar este tema quiero dar una breve introducción para luego dejarte con la entrevista que me hicieron. Mi historia personal de este tema, he tenido muchas conversaciones con familiares, con amigos, con pues, personas que están en el ámbito académico, con muchas personas, ¿no? de diferentes especialidades y fui experimentando en carne propia pues las emociones que genera el hablar de esto. De hecho, pues he tenido fricciones muy fuertes con amigos, ¿no? Cuando he hablado de este tema. Y es muy triste, ¿no? Tratar de hablar un tema tan importante y no poder conectar. Hay muchas personas que han profundizado en este tema, en el tema emocional de nuestra metacrisis, ¿no? Del momento planetario que estamos viviendo. Y en lo personal me encanta el trabajo de Joanna Macy. Ella pues es una activista ya veterana. Joanna ya tiene sus años, ¿no? Tiene como creo que 95, 98 años, si no me equivoco. Y ella hizo un proyecto muy padre que se llama El Trabajo que Reconecta y habla mucho de la importancia de conectarnos emocionalmente con el momento que estamos viviendo, ¿no? Yo siento que es innegable que a todos nos duele ver pues la destrucción que nuestros sistemas y nuestra forma de vivir genera en el mundo, ¿no? Pero en lugar de tratar de enterrarlos, de tratar de esconderlos,
es bien importante conectarnos con ese sentimiento, ¿no? Permitirnos sentir ese miedo, ¿no? Sentir esa tristeza por lo que está pasando pues en nuestros territorios, con la naturaleza, con la pérdida de biodiversidad, con todo esto pues tan triste que pasa, ¿no? Y yo, desde mi experiencia personal, cambió muchísimo cómo me conectaba con estos temas cuando logré conectar emocionalmente con esto. Fue un momento muy bello en Bacalar cuando pude reconocer el privilegio. Yo viví en Bacalar un tiempo y cuando logré tomar conciencia del privilegio que era poder disfrutar un ecosistema tan bello como es la laguna de Bacalar y al mismo tiempo tan frágil, ¿no? Y fue un momento muy especial porque en un instante pude tomar conciencia del privilegio de estar ahí y al mismo tiempo reconocer que muy probablemente ese ecosistema tan bello pues va a terminar transformándose pues en una laguna verde o en algo muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Y pues obviamente eso me produjo mucha tristeza y pues entré en una catarsis ahí pues muy triste que me ocurrió al tomar conciencia. Y después de este pues, reconocimiento, de sentir mi dolor, ¿no? Y mi tristeza y de llorar y llorar y llorar y al mismo tiempo agradecer por estar ahí, pude conectar de otra forma con estos temas y pude abordarlos desde otra perspectiva. Y el título que le puse a este episodio de si estamos viviendo los años bisagra hacia un nuevo paradigma, se me ocurrió explorar esto en internet y curiosamente me encontré con un artículo de la BBC que utiliza las mismas palabras, ¿no? Los años bisagra, ¿no? Y yo genuinamente creo que estamos ahí. Y voy a dejar un vínculo al artículo por si lo quieres leer, que lo puedas leer, que veas que esto no solo sale de mí. Hay cientos o tal vez miles de investigadores que están hablando de esto, del momento pivotal en el que estamos. Y más allá de... Yo no trato de generar miedo con esto, simplemente trato pues de generar reflexión, que tomemos conciencia del momento en el que estamos, ¿no? Y cómo nuestras acciones individuales pues tienen más valor que nunca por el momento tan importante que estamos viviendo. Pues creo que todos podemos reconocer la velocidad de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Cómo los cambios se están dando con una velocidad vertiginosa, ¿no? Que es prácticamente imposible seguirle el ritmo a todo lo que está pasando, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora, pues tanto con los temas bélicos, la inteligencia artificial, ¿no? Nuestra adicción a las pantallas, nuestra constante distracción, muchos factores que no quiero ahondar en ello porque, repito, mi intención no es asustar, no es generar miedo, ese no es mi propósito al hacer este podcast, pero sí es importante que se diga para que podamos reflexionar en ello, ¿no? Y si te tomas el tiempo de leer el artículo que voy a dejar en las notas, pues vas a ver ahí que varios investigadores hacen comentarios sobre el momento en el que estamos y que es la primera vez que que la especie humana, tiene el futuro del planeta en sus manos, ¿no? Con las herramientas, con las tecnologías, con el armamento que hemos construido, pues tenemos el poder de catapultar la humanidad hacia algo muy distópico o buscar algo más utópico. Y desde mi perspectiva siento que hay ahí un tema que no solemos ver
los investigadores, no todos, pero la mayoría lo omite, y es pues lo que significa ser humano, ¿no? Y de lo que va este podcast, ¿no? A mí me interesa mucho explorar los problemas de raíz, ¿no? Porque siento que ahí es donde radican pues varios de los problemas que nos pues, pues que nos están llevando a este momento pivotal de decidir qué humanidad es la que pues es la que queremos conformar en estos años bisagra, ¿no? No por nada la Agenda 2030, que bueno, ahí hay muchísimos temas que no quiero hablar de temas conspiranoicos, tampoco es mi intención con este podcast, pero sí es muy claro que los tiempos están cambiando, y justo es lo que quiero explorar en esta nueva etapa del podcast. Pero ya no quiero hacer más larga esta intro, voy a compartir al final eh, el enfoque que le quiero dar a los próximos episodios del podcast. Y pues bueno, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. Y al final del podcast te comparto de qué serán o de qué irán los próximos episodios. Estamos en una emisión más de SOS Ambiental y el día de hoy traemos un tema muy interesante sobre abrir la posibilidad. Estamos ingresando a un nuevo paradigma. ¿Qué hay de esto en materia ambiental? Y bueno, pues está con nosotros Alejandro Urbieda. Y bienvenido, Alejandro, a este espacio. Muchas gracias, Leonor, gracias por invitarme. Bueno, pues arrancamos con la primera pregunta, sería, ¿crees que estamos ingresando a un nuevo paradigma en la forma en la que nos estamos organizando y viviendo todo este tema del cuidado ambiental? Definitivamente sí, pero ahora el paradigma no está bien distribuido, está cambiando más en unos lugares del mundo que otros, pero desde mi óptica definitivamente estamos ingresando en un nuevo paradigma, ¿no? Y basta ver lo que significa un paradigma. El paradigma son las acciones que nos rigen y cómo van evolucionando a través del tiempo. Y podemos ver ahora cómo nos relacionamos con la tecnología, con la inteligencia artificial. Pues todo lo que podemos ver en nuestro día a día es un indicador muy claro desde mi perspectiva de que estamos ingresando a un nuevo paradigma. En unos lugares se acentúa más que en otros, pero sí estamos en el umbral de un nuevo paradigma, diría yo. Y bueno, a ver, explícanos de manera más sencilla, más clara, ¿qué es este concepto de metacrisis? ¿Por qué debería importarnos también? Y también, si puedes ampliar este tema de hablar y en qué consiste un nuevo paradigma, ¿no? Porque creo que también es algo que tenemos como dejar en claro, ¿no? Claro. Bueno, los paradigmas siempre cambian a través de las crisis, ¿no? Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, lo podemos ver cuando cayó Roma, ¿no? Que inició el feudalismo, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver en la revolución científica, ¿no? Cuando estaba Galileo, Newton, Descartes, cómo empezó a cambiar nuestro pensamiento, y ahora el más reciente paradigma que vivimos fue la globalización. Cuando la globalización pues empezó a mover mercancías por todo el planeta, y eso fue lo que empezó a acentuar nuestras crisis, ¿no? Se empezó a degradar más todos nuestros ecosistemas, se empezaron a mover productos por todo el mundo, y obviamente esto tiene una repercusión pues muy fuerte en nuestros ecosistemas naturales, en todo lo que nos sostiene y nos da la vida. Regresando a tu pregunta de la metacrisis, creo que es muy importante primero hablar del término meta. El término meta viene del griego y es un prefijo que abarca muchas cosas, que habla desde algo que está entre y te envuelve. Y en realidad ese término lo propusieron hace algunos años para entender las causas de fondo en nuestras crisis y cómo nuestras crisis actuales tienen mucho que ver con la forma en la que pensamos, cómo nos relacionamos, ¿no? Y para acentuar así muy brevemente qué es la metacrisis, en realidad la metacrisis es una serie de desconexiones
desconexión con la naturaleza, desconexión con la sociedad, desconexión con uno mismo y también desconexión con el futuro, ¿no? Con el futuro de las próximas generaciones, porque al estar viviendo de la forma en la que vivimos, pues estamos dejando a las siguientes generaciones un futuro incierto. Bien, y si la metacrisis, así como lo asocias, es como un esquema de problemas que están interconectados, ¿por dónde crees que debemos empezar a desenredar esa compleja madeja, ¿no? Donde está, pues, por supuesto, la política, nuestra relación con el medio ambiente, la tecnología, la ética y pues todas esas cosas que hemos creído que nos han sostenido por tanto tiempo? Sí, claro. Bueno, este es un tema súper complejo. De hecho, ahora hay muchísimos investigadores por todo el mundo que están tratando de desenredar esto, como dices. Pero es un tema muy complejo. Desde mi perspectiva, es primero darnos cuenta de nuestra forma de pensar, que como te mencionaba, en la revolución científica con Newton, con Galileo, con Descartes, empezamos a desarrollar una forma de pensar muy lineal, muy materialista, muy reduccionista, que nos separa de la naturaleza. Entonces, yo diría primero revisar nuestra forma de pensar, y esto obviamente va muy ligado a los sistemas educativos, ¿no? Siento que los sistemas educativos, yo empezaría a desenredarla tal vez por ahí, enseñar a las nuevas generaciones y a los adultos, a todos, ¿no? Que veamos a la naturaleza como un ser vivo y del cual dependemos y que estamos interconectados y que somos interdependientes tanto de la naturaleza como de nosotros mismos, ¿no? Como de nuestras sociedades, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, ¿no? También yo propondría revisar nuestra forma de hacer en el mundo y aquí tiene mucho que ver la forma como actúan ahora los gobiernos, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo, ahora con los objetivos de desarrollo sostenible que está impulsando la ONU, pues vemos muchos países que no tienen este interés de hacer cambios. Entonces, revisar nuestra forma de hacer, tanto en el entorno político como en el entorno ciudadano, ¿no? Y ahorita en el entorno ciudadano, el entorno humano, hay mucha apatía social, mucho cinismo, ¿no? Entonces, revisar estas actitudes y también propondría revisar nuestra forma de ser, revisar nuestros valores culturales, qué consideramos como sagrado, ¿no? Y siento que es importante hacernos mejores preguntas. Por ejemplo, ¿consideramos como sagrado el futuro de nuestros hijos, por ejemplo? Yo dejaría una pregunta así, ¿no? ¿Qué valores son los que me impulsan a hacer lo que hago, ¿no? Solo hago lo que hago por dinero sin hacerme otras preguntas de, oye, ¿de dónde viene lo que estoy consumiendo? ¿Es sostenible esto? O sea, creo que necesitamos hacernos mejores preguntas. Sí, por ahí empezaría. Alejandro, muchos sentimos que estos problemas son abrumadores y así con todos estos ejemplos que nos das, es como mucha información para ver cómo podemos realmente concentrarnos en algo y dónde podemos encontrar esta motivación para que podamos actuar sin caer, pues ya sabemos, ¿no? Esta cuestión de la impotencia o pues también el cinismo, ¿no? De estar enterados pero no hacer nada, o también tener estos estados de miedo y de ansiedad, ¿no? Porque también ya hay otros conceptos de ecoansiedad que hemos estado atravesando también al darnos cuenta, ¿no? De que existen estos problemas. Entonces, tú desde esta perspectiva y de este camino pues personal que has emprendido, de pasar pues también de pertenecer a un sistema que se dedicaba a generar dinero, ¿no? A tomar una conciencia diferente, poner un alto y decir cómo emprendo pequeñas acciones que me hagan salir y que me hagan tener como una pues un alcance más esperanzador quizá de mi presente, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, a mí lo que me motiva mucho a hacer lo que hago es, yo siempre
pienso en las futuras generaciones, pienso en una niña de 5 o 7 años, en un niño de esa edad, y me mueve mucho a activarme. Y ya más en concreto, yo invitaría a los que escuchen esto, a las que escuchen esto, que sean parte de algo, porque solo es muy complejo hacer un cambio en tu comunidad, en el lugar donde vivas, ¿no? Pero si te integras a un grupo ciudadano, por ejemplo, yo que soy parte del observatorio aquí en San Cristóbal de las Casas, ahí vas a encontrar otras personas que piensan como tú y identificar qué acciones quieren hacer en su localidad, en su comunidad, ¿no? Tal vez, no sé, empezar un huerto urbano, tal vez salir a la calle y hablar con la gente del momento en el que estamos para hacer conciencia. Y esas actividades, aunque parezcan pequeñas, reconociendo nuestra interconexión e interdependencia, tienen una cascada de efectos. Aunque no los veamos directamente, indirectamente estas acciones, repito, por más pequeñas que parezcan, tienen cascadas y pueden ir cambiando poco a poco nuestras comunidades. Sí. Y bueno, justo por eso también nació este proyecto de SOS Ambiental, como para dar a conocer todas esas iniciativas que hemos sido testigos de contextos súper esperanzadores, gente que se está organizando en comunidades y que hacen y que no solamente están pidiendo que llegue una solución de fuera, sino que están realmente construyendo sus propias alternativas. Pero como digamos en los entornos, entre comillas, más citadinos, ¿no? ¿Qué hábito cotidiano crees que pudiéramos cambiar colectivamente que tendría un mayor impacto y podernos imaginarnos cómo podemos encontrar un poco de salida de esta crisis sistémica? Sí. Bueno, desde mi perspectiva, yo recomendaría a todos y a todos que usáramos menos el celular, que cuidáramos más nuestra atención. Es que la verdad es algo que hace cascada, porque tu atención se va a la pantalla y te desconectas del territorio, de la realidad que tienes, ¿no? Y creo que es importante recordar que estas tecnologías tienen con nosotros muy poco tiempo. A veces siento que tenemos la percepción de que hemos estado con estas tecnologías toda la vida, pero en realidad son muy nuevas y apenas estamos empezando a reconocer los efectos que tienen, ¿no? Y vamos, una de nuestras crisis más profundas son las crisis mentales, las crisis emocionales, y hay muchos estudios que hablan que en gran parte, pues la consecuencia es por el uso excesivo, sobre todo de las redes sociales, ¿no? Porque ahí viene un tema de que nos sentimos inferiores, nos estamos comparando, y ahí empieza el tema de depresiones y ansiedades, cuestiones emocionales, y el gatillo, lo que lo detona, son las redes sociales, ¿no? Entonces, yo es algo que recomendaría, tal vez medir nuestro tiempo en pantalla, ¿no? Algo así muy sencillo que todos y todas podemos hacer. Sí, como utilizar estos espacios con mayor conciencia y también decir, bueno, quizá una forma es tener como mucha claridad para qué quiero esa red social y qué objetivo puede tener, ¿no? Para tampoco caer en el tema de satanizar una cosa, pero sí estar muy conscientes que estamos en la gran carrera de robar nuestra atención. Y eso es una realidad, ¿no? Hay grandes corporativos que están muy interesados en robar nuestra atención. Ese es el oro de la época, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, de acuerdo. Si pudiéramos pedirle a la humanidad que dejara de hacer una cosa en esta misma semana, ¿cuál sería y qué efecto esperarías? Esta pregunta es muy buena. Pues yo la conectaría con lo del uso del celular y dejar de aislarnos. Lo que comentaba antes, ¿no? Es que todo está relacionado. Parte de la crisis que estamos viviendo es una crisis de aislamiento, de separación, y buscar personas afines, dejar de aislarnos. Tal vez eso recomendaría a toda la humanidad.
como ir también a esta conexión y a estas posibilidades de interconectarnos, pero no a través de la mediación tecnológica, sino quizá también a través de la experiencia humana, ¿no? Sí, o sea, y yo lo he comentado en varios espacios, está muy padre, por ejemplo, esta entrevista que estamos teniendo ahora es súper conveniente, ¿no? O sea, estamos no sé a cuántos kilómetros de distancia y podemos estar hablando, pero el contacto humano no hay nada que lo reemplace. Y es importante reconocer el momento en el que estamos, que la tecnología se hace cada vez pues, más abrumadora, no está en todos lados, pero nada reemplaza el contacto humano, poder ver a los ojos a una persona en su presencia, poder tocarla, poder darle un abrazo a una persona, poder tener una charla inspiradora. Eso vale muchísimo, ¿no? Y bueno, ahora sí, la otra pregunta sería, si pudieras pedirle a toda la humanidad que empezara a hacer una cosa en esta misma semana, en este mismo día, si es posible, ¿cuál crees que sería y qué efecto esperarías? Sí, claro. Esta sí es fácil. Salir a la naturaleza. Yo es lo que recomiendo a todo el mundo, pero de preferencia, o sea, salir a la naturaleza, punto. Pero si puedes ir a la naturaleza tú solo, tú sola, dejando el celular o apagándolo, llevándote un par de preguntas, un par de temas que quieras reflexionar, que quieras indagar, y te llevas eso en tu caminata al internarte en la naturaleza y que veas cómo te sientes cuando estás ingresando al espacio de la naturaleza y que cuando salgas veas cómo te sientes, para que hagas este trabajo de autoindagación, de reflexión y nos demos cuenta de que en realidad somos naturaleza. O sea, simplemente lo hemos olvidado, ¿no? Este sistema capitalista que nos ha separado profundamente de la naturaleza. Yo es lo que recomiendo a todo el mundo. La naturaleza es nuestra madre, ¿no? Nuestra madre tierra. Ahí está todo. Y luego hay una importancia también muy relevante que a través de esta misma experiencia puedes aprender a cuidar lo que está a tu alrededor, ¿no? O sea, es como finalmente tú no cuidas lo que no conoces, o incluso se da mucho en estos contextos, sobre todo en esta entidad que es tan rica, que es un tesoro, que las personas que son propias de la zona perciben esto como un estado normal, ¿no? Es como aquí vivieron, entonces la experiencia de ellos es como, esto es normal que exista, crecí a la orilla de un río y pues se contamina o se deja la basura como tradicionalmente se esperaba hacerlo, ¿no? Porque también están sumergidos en una sociedad donde se consume más y entonces, bueno, ¿cómo se fomenta esta conexión desde los lugares que habitamos, pero también desde habitar nuestro propio cuerpo cuando entramos a esos entornos, ¿no? Y bueno, cuando piensas en el futuro, ¿qué emoción está predominando en ti? Si es miedo, curiosidad, rabia, y cómo vamos transformando justo esta emoción en acción. Fíjate que yo cuando pienso en el futuro me da muchísima curiosidad, porque este es un tema del cual yo investigo mucho y leo a muchos investigadores y me apasiona. Y yo, regresando a la primera pregunta, yo desde mi óptica, yo estoy convencido de que estamos ingresando a un nuevo paradigma y creo que vivimos en un momento de los más especiales de toda la historia humana. Yo, desde mi perspectiva, yo así lo veo. Y lo podemos ver con un chorro de cosas que están pasando, ¿no? O sea, ya no quiero repetir todo lo que dije, pero a mí me da muchísima curiosidad y mi actitud es de esperanza activa, ¿no? Una esperanza con las mangas arremangadas, ¿no? De ahorita toca hacer lo que toca hacer, toca colectivamente hacer una transición a futuros más esperanzadores, ¿no? Primero, ahora estamos en el momento del tema, como lo mencioné, ¿no? Checar cómo pensamos, cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y yo siento que la esperanza activa puede ser un detonante, híjole, fuertísimo para hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestras sociedades, ¿no? Y la esperanza, cuando es activa, pues te invita a, como ya lo dije, a relacionarte con otras personas, a involucrarte en unos grupos
y aunque sean cosas chiquitas, esta esperanza pues nos impulsa, ¿no? Nos impulsa a hacer esos cambios y accionar en nuestra comunidad. Bien. Alejandro, ¿y qué significa tomar una responsabilidad en un mundo donde, bueno, se nos ha dicho que los problemas son globales, están los problemas ahí latentes para todos, pero las acciones que emprendemos de verdad son bien individuales, ¿no? O sea, y incluso parecen insignificantes, ¿no? Hay muchas personas que te podrían decir, pues, ¿para qué reciclo si finalmente no tiene ningún sentido? Ya se le paga a estas grandes industrias por la producción de ese producto que consumo y por lo tanto, pues, me llevo la bolsa porque ya la pagué, ¿no? Entonces, un cambio desde mi casa no va a reflejar nada comparado a lo que hace una refresquera o una gran industria. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se toma una responsabilidad? Sí, como tú bien dijiste, es un tema bien individual. A mí lo que me funciona mucho es, por ejemplo, yo también colaboro con la Red de Transición Británica, ¿no? Y es muy importante tener contactos globales, pero reconocer que el cambio en todos lados es local. O sea, el cambio pasa en tu proximidad más cercana. Entonces, cuando lo encuadras de esa forma, cuando lo ves desde esa perspectiva de, oye, pues sí es cierto, ¿no? O sea, yo vivo en el mundo, pero al mismo tiempo vivo aquí en mi colonia, ¿no? Y entonces ver qué puedes hacer en tu barrio, con tu familia, con tus amigos, con las personas que están más cercanas a ti, y tomar esta responsabilidad, pues implica, como ya dije, arremangarse las mangas, ¿no? Y sobre todo, pues pensar, no quedarnos con esta mentalidad a corto plazo, herencia de nuestros sistemas educativos, pensar un poquito más a futuro, ¿no? A mí eso es lo que me hace detonar, me hace actuar y me da muchísima responsabilidad los chavitos, ¿no? Los que siguen. Yo invito y los que escuchen esto, que piensen en ellos, que piensen en los que siguen, y por lo menos desde mi experiencia personal, cuando hago esa reflexión, me lleno de responsabilidad y me dan muchas ganas de actuar y ponerme al servicio de la vida. ¿Y qué habilidades tendríamos que desarrollar para contribuir a estas soluciones colectivas? Porque, o sea, no sé, parece demasiado difícil, ¿no? Si has sido educado por tantos años en este modelo educativo donde se alienta todo un sistema de producción y es así como obtienes tu valía, hacer el cambio de chip de la noche a la mañana parece imposible, ¿no? Entonces, y finalmente porque funciona para, pues quizá para una economía malentendida, pero funciona, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las habilidades que tendríamos que desarrollar para poder contribuir a estas soluciones creativas y además colectivas, ¿no? Sí. O sea, es como, yo pondría estas dos grandes posibilidades, la creación y la colectividad. Fíjate que justo hace unos días tuve una entrevista con Jesús Carmona. Él fue director aquí del Zapam, del agua acá de San Cristóbal, y justo estábamos hablando de estos temas, ¿no? Siento que es bien importante, primero, notar nuestra atención. Cuando estemos con alguien, ¿cómo estoy atendiendo a esa persona? ¿Cómo la estoy escuchando? ¿Desde qué lugar estoy escuchando a esta persona? Y escuchar con curiosidad, como sin juicio, porque al final del día, como lo hemos dicho ya, termina siendo la interacción uno a uno, ¿no? Con una persona o en un grupo. Y si no sabemos escuchar, si no sabemos estar atentos a una conversación, pues va a ser muy complejo que empiecen a cambiar las cosas. Yo sé que probablemente se escuche como algo así como, ¿qué tiene que ver la escucha con el cambio climático y con la metacrisis, ¿no? Pero es el origen. O sea, la atención es el recurso más valioso que tenemos los seres humanos. Eso es súper importante que lo entendamos todos y todas, ¿no? Y sin atención no podemos escuchar. Y si no podemos escuchar, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a emprender los proyectos que queremos? ¿Cómo vamos a transicionar a otras realidades si no podemos escuchar? Y ya que aprendemos a escuchar, es bien importante, esto es lo que hablaba con Jesús, crear espacios colectivos para reflexionar juntos, ¿no?
y hacernos juntos mejores preguntas sin la necesidad de tratar de contestar las preguntas, simplemente quedarnos en las preguntas y dejar que las preguntas entren, ¿no? Que las sintamos, porque se pueden hacer preguntas muy poderosas que reflejen el momento liminal en el que estamos y no es necesario responderlas. Es más importante sentir estas preguntas y reflexionar en un grupo, ¿no? Reflexionar juntos, y ver cómo nos estamos sintiendo con lo que está pasando y a través de esta atención, de esta escucha y de esta reflexión en conjunto es como podemos empezar a crear redes más potentes, ¿no? Porque lo que hablaba justo con Jesús, él me decía que siempre está el choque de egos, que no se llegan a acuerdos claros para resolver temas tan importantes como el agua, ¿no? O sea, estamos hablando del elemento que nos da la vida y nos sostiene y no podemos tener acuerdos claros para resolver este tema tan importante porque no podemos poner atención, porque no sabemos escucharnos y porque no reflexionamos juntos. Entonces, eso es lo que yo dejaría en esta pregunta. Desaprender lo que hemos aprendido, ¿no? Sí. La idea esta de la competencia, de lo cautivador que es querer tener la razón, pasar por encima del otro, y no escucharlo atentamente. Y por otro lado que hay como ciertos roles que también te obligan a mantener estas dinámicas, ¿no? Es complejo, sí. Pero... Y quisiera agregar algo que se me pasó bien importante, como que lo va a juntar todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Nuestro sistema capitalista nos hace que nos veamos separados de todo, ¿no? Lo que ya dije, de la naturaleza, de las otras personas, nos hace competir, ¿no? El sistema capitalista así funciona, competimos, ¿no? Esta separación, esta competencia nos genera una sensación de escasez. Es que hay muy poco y yo tengo que hacer mucho y tengo que pelear y tengo que vencerlos y si es necesario me los tengo que fregar, ¿no? Porque yo soy el mejor y yo tengo que ganar. Esa es la herencia que nos ha dejado nuestro sistema capitalista. Entonces lo que estaba diciendo ahora es como una reflexión para ver cómo colaboramos, cómo lo hacemos juntos. Y es bien importante lo que dije y lo voy a repetir. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Cómo estoy escuchando a la persona que me está hablando? Y reflexionar individualmente primero y luego reflexionar juntos. Y estas reflexiones grupales pues tienen el poder de cambiar la forma en la que pensamos de nosotros, la forma en la que pensamos de la otra persona, la forma en la que pensamos del colectivo, la forma en la que pensamos de nuestro territorio. Y esta forma de pensar va súper ligada al cambio de paradigma, ¿no? Y reconociendo que los cambios son locales, pues todo empieza desde ahí, ¿no? De sentarnos, hacernos buenas preguntas, escucharnos y reflexionar. Y ya hacia el cierre, ¿cómo imaginas un mundo donde la cooperación global es posible sobre la competencia, ¿no? ¿Y qué pasos concretos se podrían seguir, pues, en ese futuro imaginario? Fíjate que es algo que desde el observatorio estamos muy comprometidos porque sabemos que ahí radica. Necesitamos espacios participativos. Necesitamos lugares que estén diseñados para que este tipo de conversaciones, este tipo de reflexiones puedan surgir, ¿no? Yo eso lo vería como uno de los primeros pasos, pero muchas veces los gobiernos, los políticos son de las primeras personas que se oponen a que cambie el status quo, ¿no? Entonces, los ciudadanas necesitamos unirnos para ir generando estos espacios participativos donde podamos reflexionar y en estos espacios, pues de hecho es parte de lo que yo estoy investigando, podamos imaginar juntos futuros posibles, ¿no? Pero para esto necesitamos primero tener estos espacios. Entonces, yo pondría primero lo que ya dije, atención, escucha, reflexión, donde nos juntamos, espacios físicos donde nos podamos reunir para tener este tipo de conversaciones, involucrar a todos los actores del territorio, involucrar al gobierno, involucrar organizaciones civiles, involucrar a compañías, a comercios, a comunidades originarias,
involucrar a todos y en estos espacios empezar a tener estos diálogos. Yo siento que el diálogo, a través de una escucha generativa, una escucha atenta, es lo que puede empezar a crear estas nuevas historias, pues donde vencemos la separación y aprendemos otra vez a cómo colaborar, y no solo colaborar entre nosotros los humanos, ¿no? También nosotros tenemos que aprender que compartimos el planeta con todas las otras especies, ¿no? Con todos los otros seres vivos que también están acá, pues también integrar a estos seres en estas conversaciones, aunque no tengan voz, darles voz nosotros, ¿no? Así como a los ríos, a las montañas, a los suelos, necesitamos estos espacios y darle voz a todos estos que no tienen voz. Pues muchísimas gracias, Alex Urbieta, por tu participación. Las puertas están abiertas en estos episodios del SOS Ambiental. Y bueno, pues para poner la mesa y arrancar esta temporada con estos cuestionamientos y pues ir viendo cómo otras personas están trabajando en colectivo para llegar a soluciones específicas en este tema que nos compete ahora tanto a todos. Gracias, sí. Ale. No, mil gracias, Leonor. Gracias, bye. Bueno, si llegaste hasta acá, antes que nada, muchas gracias. Y si aún no te suscribes, te agradecería mucho si te suscribes. Si crees que el podcast genera valor, que te da algo, que suma, que tiene alguna utilidad, pues te agradecería mucho si lo compartes. Y a lo que sigue del podcast, a la nueva etapa del podcast, estoy muy interesado en explorar el tema de las redes, como lo comento en el episodio anterior, cuando hice la cosecha de todas las conversaciones que había tenido. Y conversaciones que he tenido, no solo en el podcast, conversaciones que he tenido pues con varios agentes de cambio. Cuando tomé ahí un curso con Gaia Education allá en Tulum, estuvimos hablando largo y tendido de este tema, ¿no? Y ahora que colaboro con la red de transición, pues es un tema que incluso estoy proponiendo para que profundicemos en él, ¿no? ¿Cómo podemos crear redes interconectadas, interdisciplinarias, donde incluyamos ahí nuestros propósitos, nuestros objetivos a corto, mediano, largo plazo, nuestras visiones posibles, ¿no? O sea, que identifiquemos patrones para colaborar y co-crear, ¿no? Es un tema que se me hace súper interesante y es parte de lo que voy a estar explorando en esta nueva etapa del podcast. Y me interesa mucho también explorar el tema local y bioregional. Yo, por lo que estoy viendo en el mundo, y repito, no solo yo, muchos investigadores creemos, me voy a incluir ahí, creemos que el futuro es local. Te voy a dejar ahí en los vínculos también un enlace a un pequeño documental que hicieron ahí en una organización que se llama Futuros Locales, Local is Our Future, de Elena Norbert Hodge. Tiene una historia muy padre que pues habla también de la importancia de lo local, ¿no? Y que la tendencia por la que estamos caminando, y lo podemos ver con lo que está pasando con nuestro vecino del norte, ¿no? Todo va a tender a lo local, a lo bioregional, incluso hasta las políticas de nuestra nueva presidenta, ¿no? Hay mucho enfoque ahí y lo podemos ver también en países de Europa. O sea, esto apunta a que va para allá. Entonces me interesa mucho explorar eso, las redes y lo local. Te voy a dejar también ahí otro vínculo a otro investigador que se llama Nate Hagens, que también hace una propuesta, una investigación de lo que él le llama la gran simplificación, y que en pocas palabras es parte de lo mismo, ¿no? Se reduce a temas locales, a temas bioregionales, ¿no? Más sostenibles bioregionalmente hablando. Y otro cambio en el podcast, ahora vamos a estar incluyendo también el video. Entonces pues ya
ya nos podrás ver a mí y a los invitados, a las invitadas en nuestras conversaciones. Tengo que confesar que ese brinco me da un poquito de miedo y un muchito de flojera porque implica más chamba, ¿no? Pero muchas personas me lo han dicho y yo lo sé también, ¿no? O sea, genuinamente siento que este proyecto tiene valor, puede dar algo de valor, nos puede ser de utilidad y sé que los podcasts, los que tienen contenido visual, pues generan más impacto. Entonces, bueno, también a partir del próximo episodio ya será en video. Voy a estarlo subiendo también en YouTube. Voy a dejar también ahí en las notas del episodio el enlace a la página de YouTube por si lo quieres ver ahí. Y pues bueno, solo resta darte las gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y pues nos estamos viendo hasta pronto. Mil gracias. Chao.